Buenas tardes. La Unión de Escritores Dominicanos se siente de lujo esta tarde que realiza su segunda actividad pública. Apenas en noviembre fue fundada nuestra Unión de Escritores Dominicanos. En estos salones, ya entrado el año, hicimos una actividad sobre derecho de autor en este salón también, y ahora tenemos el gusto, el honor de tenerlos a ustedes compartiendo esta conferencia de William Ospina. Nos acompañan en la mesa la presidenta de la Unión de Escritores Dominicanos, Emilia Pereira. Con ella, el director de esta Biblioteca Nacional, el escritor Rafael Peralta Romero. El flamante director encargado de Asuntos Internacionales de la Unión de Escritores Dominicanos, Marino Berigüete. Y la estrella del evento, William Ospina. Para unas palabras de salutación, la presidenta de la Unión de Escritores Dominicanos. Muy buenas tardes, distinguido público, licenciado Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional, William Ospina, distinguido escritor visitante, Marino Berigüete, nuestro encargado de Asuntos Internacionales, también Abelino Stanley, que es el vicepresidente de la Unión de Escritores Dominicanos. Señores, mis queridos compañeros de travesía en esta aventura de formar parte de esta Unión de Escritores, gracias a ustedes por estar aquí. Para nosotros es una ocasión memorable contar con la presencia de ustedes y, por supuesto, de William Ospina, un narrador, un poeta, un ensayista de alto nivel que enorgullece no solamente a su tierra, sino a toda América. Así que realmente estamos muy contentos por su presencia y por la presencia de todos ustedes en esta actividad. Mañana también tenemos otra actividad con William Ospina en Baní, en el Centro Cultural Perellón. Él va a sostener un diálogo sobre literatura, sobre poesía, narrativa, los temas que nos competen. Y están especialmente invitados los autores del sur del país, de nuestro querido sur, de donde yo soy también. Así que vamos a continuar de inmediato, cediéndole la palabra a Marino Berigüete, quien va a presentar a William. Honorable Presidenta Emilia Pereira, gracias por este evento. Honorable señor director de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Oreña, don Rafael, le decimos Rafael, a veces yo le digo un chin de caramelo, pero no le gusta, pero gracias por su presencia. Señor vicepresidente Abelino Stanley, público presente, amigos, invitados especiales, poetas, no puedo, aunque quiera obviar nombres, no puedo saludar a todos los poetas presentes en la presencia de nuestro poeta Mateo Morris, que es uno de los poetas que siempre está apoyando la Unión de Escritores. Aquí está nuestra Ángela Hernández, ya Emilia, la presidenta, y un grupo de escritores. Aquí Manuel Mato Moquete, presente, un grupo de escritores aquí, Juan Freddy,
nuestro amigo Plinio Chaín, Mary Cáceres, y así un grupo de ustedes, y cómo no destacar la presencia del magistrado Rafael Cipriano. Pues un día como este, de lluvia, usualmente a esta hora un grupo de escritores se reúnen en Cuesta y hay un asiduo que parece que no tiene nada guardado en la casa porque hay que botarlo de Cuesta a las 9. Un Plinio Chaín y un Basilio Belial. Y estaba yo en la tercera línea, donde estaba la poesía. Y con ese andal amacado que tiene Basilio, me pone 3 libros en la mano y me dice: poeta, léase esos 3 libros. Lo miro y le dice: ¿qué es poesía? Y me dice: no, narrativa, pero léalo. En ese entonces vivía en Sudamérica. Me lo llevé, los libros en la mano, sobre todo donde empezaba la trilogía de Usual. Ahí comencé a leerla, me atrapó y estaba volando exactamente por encima de los Andes y comencé a descubrir a ese escritor que hoy tenemos aquí presente, en la cual quiero un aplauso, nuestro William Ospina. A partir de ahí me convertí quizás en alguno de ustedes, seguidor de William, de su literatura, pero me encontré con un escritor híbrido totalmente, que puede tener nunca cansancio, de eso que a veces sienten los escritores cuando William no está escribiendo poesía, está escribiendo ensayo, y cuando no está escribiendo ensayo, está escribiendo una novela. Entonces, estamos frente a un escritor que no tiene, se queda en la página, porque a veces uno quiere escribe nada más novela y hasta que no le llega algo. William siempre tiene algo que escribir. Y 31 obras no se escribe en una noche. Ganar el premio Rómulo Gallegos, un joven nacido en Padua, en Colombia, amante de la literatura de Gabo y amante de la poesía de Baudelaire, de Rimbaud, todo un escritor híbrido, consagrado con el manejo de una prosa limpia, clara, el manejo de la psicología de los personajes, y es capaz de llevar uno de la mano hasta el final sin el cansancio. Pero cuando uno toma la poesía de él, encuentra vestigios de casi de todos los grandes poetas, pero sobre todo va encontrando un escritor con una voz propia que se va engrandeciendo como ese sol del Caribe que nosotros tenemos dentro de uno. Hablar de un amigo, presentárselo a otros amigos, es difícil. Y yo creo que ese gran amigo de ustedes, y como le decía yo al amigo, el escritor tiene el oficio de ser de soledades. Le digo, bueno, son soledades porque son 2 encuentros, tanto la soledad del escritor
como el que la lee. Por lo tanto, son dos soledades que se encuentran en un momento determinado. Así que vamos a dejar de estar un poquito solo con los libros y con ustedes, mi amigo William. William. Casi viene William, pero un momentito. Y es que cuando se divulgó que la Unión de Escritores Dominicanos traía al país a William Ospina, el presidente de la Academia de la Lengua de la República Dominicana dijo, no, pero esto no puede pasar así. Y decidió entonces que la Academia le iba a hacer entrega de un certificado a William, y para ello un miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua va a hacer entrega de ese certificado, el señor Rafael Peralta Romero. Sí. Ahí. Sí, adelante, pero... Este certificado que otorga la Academia Dominicana de la Lengua dice Academia Dominicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, fundada el 12 de octubre de 1927. Su lema, la lengua es la patria, Santo Domingo, República Dominicana. En atención a sus méritos lingüísticos y literarios, su aporte al desarrollo educativo y su labor cultural a favor de las letras hispanoamericanas, reconocimiento a William Ospina, y para que así conste, se expide el presente diploma firmado por el director con el sello de la institución, Santo Domingo, República Dominicana, 19 de abril de 2022. Lo firma Bruno Rosario Candelier. Yo creo que vieron la maleta cuando Berigüete llegó del aeropuerto con William. Sí, vieron la maleta para que nos viera. Bueno, la lectura tiene tal magia que leyendo a William, las personas que estamos en este salón, y que por supuesto lo hemos leído, pues hemos caminado gran parte del Amazonas. Y así como hemos sentido la lluvia que vio Isabel viendo llover en Macondo, vamos ahora a sentir la emoción con la conferencia de William Ospina. Bueno, en realidad yo no sé cómo agradecer por tantos dones, por tanta hospitalidad, por tanta generosidad, por esa amistad que he sentido aquí siempre y cada vez más, cada vez que vengo. Hoy hacía la cuenta con Basilio de cuántas veces he venido en los últimos tiempos a República Dominicana, a Santo Domingo. He vivido aquí experiencias maravillosas, he escrito aquí algunas páginas, algunos poemas que van apareciendo por ahí en mis libros. Cómo agradecer a Basilio por su amistad siempre, a Marino por su generosidad, por su alegría, por su conversación, a la Unión de Escritores Dominicanos que me hace esta invitación y que me honra con ella, a la Academia por este homenaje que me hace hoy, que agradezco muchísimo, a esta biblioteca hermosa, tan grande, tan acogedora, y a su director,
y por supuesto a todos ustedes por su presencia, por su amistad. Cuando me puse a pensar en el tema de esta charla, que no quiero llamar conferencia, quisiera llamar como casi un conjunto de digresiones sobre temas que siempre me han atraído, que siempre me han interesado, y que gira sobre la memoria y la narrativa. Primero me costaba encontrar el camino para desarrollar la reflexión y después se me vinieron un poco en avalancha un montón de temas que suelo ir pensando y que van, no sé si enriqueciéndose, pero por lo menos acumulándose en mi reflexión y en mi trabajo literario. Dicen que del cortejo que llevaba el cadáver de Alejandro Magno desde Babilonia, donde murió, hacia Grecia, donde se lo esperaba, y a donde no llegó porque uno de sus generales, Ptolomeo, desvió la caravana rumbo a Egipto, a Alejandría. Era una caravana asombrosa, extraordinaria, digna, por supuesto, de la asombrosa vida y de la asombrosa campaña de Alejandro Magno. Parece que la urna en un carro de cristal iba tirada por 40 mulas coronadas de diamantes, y que iban todos los elefantes y los dromedarios y los ejércitos de tantas naciones que él había conquistado. Y dicen que de ese cortejo que avanzó por los países nacieron historias y cuentos que llenaron 1000 años de la memoria humana. Me gusta recordar eso cuando pienso en el hecho más grande y más importante de los últimos siglos, yo creo que en el planeta, que fue lo que unos llaman el descubrimiento de América y otros llaman el encuentro de los mundos, y sobre el que seguimos discutiendo hoy, yo diría que tan acaloradamente y tan apasionadamente como en los tiempos en que ocurrió. Todavía seguimos preguntándonos en qué consistió ese encuentro, si fue, como algunos piensan, un crimen, un monstruoso genocidio, si fue, como otros sostienen, una gran epopeya civilizatoria y un gran enriquecimiento de culturas y de civilizaciones, o si fue, como tenemos que pensar, todas esas cosas combinadas, sin que podamos con plenitud decir solo consistió en esto, solo consistió en aquello. Tenemos que rechazarlo de plano o tenemos que admirarlo y celebrarlo de plano, porque los actos de la condición humana, y sobre todo cuando alcanzan esa magnitud, esa enormidad, son muy difíciles de juzgar como con una escala de valores pequeña o solo desde un ángulo o desde una perspectiva. En ese encuentro murieron civilizaciones y nacieron civilizaciones, murieron culturas y nacieron culturas, murieron millones de seres humanos y surgieron también humanidades, leyendas. Si del entierro de un emperador antiguo surgieron historias para llenar 1000 años, del encuentro de los mundos tal como se dio aquí, surgirán historias para llenar mucho más de 1000 años. Y ya han surgido, ya esa historia ha comenzado hace rato. Yo quisiera decir que todos sabemos que América no volvió a ser la misma después del encuentro de los mundos de hace 5 siglos. Solemos decir menos y solemos demostrar con menos elocuencia que Europa tampoco volvió a ser la misma después de ese encuentro.
que realmente solo allí comenzó la historia mundial, porque resulta verdaderamente asombroso que una humanidad cuya cultura tiene 50.000 años y cuya existencia realmente no sabemos cuánto, hasta hace 5 siglos ni había explorado el Atlántico, ni había tenido conciencia de la esfericidad del planeta, de que vivíamos en un globo, así como no vemos sino una cara de la luna y hay una cara oculta de la luna. No solemos pensar que hasta hace solo 5 siglos también había una cara oculta de la Tierra y 2 mitades de este planeta no se habían mirado no se habían mirado nunca, porque en realidad cuando pasaron los primeros pobladores hace seguramente 20.000 años, los primeros descubridores de América, pues no existía, digamos, la civilización americana, esa se fue formando a lo largo de esos 20.000 años. Pero cuando llegó el reencuentro de esos mundos que se habían extraviado y una cara del planeta miró a la otra, pues ya habían crecido las culturas, las civilizaciones, las historias, los relatos, las lenguas, los pueblos, los mitos, los dioses. Y claro, uno esperaría que un encuentro como ese produjera solamente abrazos felices, hallazgos afortunados, leyendas maravillosas, pero la condición humana arrastra con unas maldiciones muy antiguas y muy complejas, y en nosotros está no solamente la fascinación y el asombro, sino también el miedo a lo distinto, el miedo a lo desconocido, y también existen la codicia, la ambición, la sed de poder, la capacidad de abusar de los que tienen menos recursos técnicos o menos prevenciones, si se quiere. Y entonces, pues bueno, fue muy, muy complejo y tardaremos mucho tiempo en contar verdaderamente todo lo que ocurrió, y no sé si alguna vez la humanidad estará en condiciones de hacer un juicio definitivo y decir, fue esto, y hacer una valoración moral o filosófica completa. Hölderlin dijo que en ese entonces, en el siglo XV, todo llevaba a Europa a salir de sí misma. Uno empieza a sentirlo desde muy temprano, ya desde finales de la Edad Media, había algo en Europa que anhelaba y que se preguntaba. Es extraño que un continente tan curioso, tan explorador como Europa no se hubiera atrevido a cruzar el Atlántico, que hubiera existido el Imperio Romano, que hubiera existido el Imperio Carolingio y todo eso, y que sin embargo nadie hubiera osado recorrer ese océano, y que ni siquiera la vieja hipótesis griega de que el planeta era una esfera hubiera verdaderamente cundido y se hubiera apoderado de la conciencia o de la imaginación de los seres humanos. Pero no olvidamos esos versos de Dante cuando cuenta la historia de Ulises, cuando el Ulises de Dante cuenta que un día, a pesar de que había vuelto a su reino y a su reina, como lo dice Borges, que había podido después de tantas aventuras y de tantas dificultades volver a Ítaca y volver a su reino, Ulises cuenta que un día no quiso seguir en ese reino, que volvió a nacer en él la pasión del navegante y la pasión del aventurero, y que convenció a sus viejos camaradas de que se fueran a explorar los mares de nuevo. Y entonces en el infierno Ulises le cuenta a Dante que navegaron hacia el occidente, que cruzaron las columnas de Hércules, que se adentraron por ese mar desconocido, que estaban llenos de la ansiedad. El verso es muy bello, el verso con que Dante dice eso, de ir tras el sol por ese mar sin gente. Ir tras el sol por ese mar sin gente, el decasílabo de Dante revela cómo ya en la Edad Media había una sed por seguir explorando, y Dante lo puso en los labios antiguos del gran aventurero del occidente, de Ulises,
ese deseo, y bueno, los marinos de ese Odiseo de Dante navegan por el Atlántico y ven al final aparecer una montaña. Dante no sabe que está presintiendo América cuando escribe esos versos, pero hay algo en Europa que está presintiendo, porque esas obras no son solamente los caprichos de un hombre, de un soñador, de un artista, sino las oscuras intuiciones de un mundo. Casi toda literatura termina no siendo la creación de un individuo, sino la oscura intuición de un pueblo, de un mundo. Eso es lo que le da a la literatura realmente su trascendencia, su importancia. El que nunca es solamente la expresión de una individualidad o el capricho de una conciencia, sino la capacidad de algunos seres de captar el fermento de las ansias y de los sueños y de las angustias, si se quiere, de una humanidad. Y lo que estaban madurando en Europa no era solamente la ansiedad de explorar el mundo, de definir una visión nueva de nuestra morada. Había un montón de cosas que se habían aplazado por mucho tiempo, de preguntas que estaban como represadas en la conciencia de Occidente, para que nos limitemos solamente a esta parte que nos corresponde más directamente. Nadie en la Edad Media habría sido capaz, por ejemplo, de hacer un elogio de la locura. Eso solo llegó con el Renacimiento. Ese elogio de la locura era también una ironía sobre lo que habíamos llamado siempre la razón, sobre lo que habíamos llamado siempre la lógica, sobre lo que habíamos llamado siempre lo correcto, lo normal. Cuando Erasmo ya se atreve a ironizar sobre esas cosas, es porque algo se está abriendo en nuestra conciencia y en nuestra mirada. Y ese nombre, elogio de la locura, a mí me parece importante y significativo por una razón, porque a partir del Renacimiento europeo, e incluso a partir del descubrimiento de América, la idea de la locura cobró un sentido nuevo para la civilización. La locura fue siempre un tema muy caro a la literatura. Digamos que desde el primer poema, desde el primer gran poema de Occidente, la locura era un tema central. Canta Dios a la cólera de Aquiles, el hijo de Peleo, dice Homero al comienzo de su poema, porque ese poema tardó en ser escrito. Y entonces el tema de la Ilíada está muy bien formulado por Homero desde el comienzo. Canta Dios, no dice canta la historia de Troya, no dice canta la historia de la guerra de Troya, no dice canta la historia de la destrucción de Troya, no, dice, es muy sincero con nosotros, canta la cólera de Aquiles. El tema del poema es la cólera de Aquiles, o sea, un episodio mínimo pero definitivo de la guerra de Troya. Esa cólera, ese kolos griego, era una forma de la locura, un trastorno nacido del despecho, del resentimiento, que hizo que Aquiles se rebelara contra el rey Agamenón y decidiera no combatir más, y siendo como era el soldado más importante de ese ejército, eso significaba prácticamente, si no la derrota, por lo menos la muerte de muchísima gente. Y entonces esa cólera funesta que atrajo tantos males a los aqueos y que sacrificó tantas almas de héroes, como sigue diciendo el poeta, era ya en los albores de la literatura de Occidente una exaltación de la locura. La cólera de Aquiles es, digamos, la primera locura literaria que tentó a los poetas. Pero hubo otras, pues, a lo largo del tiempo la locura era un tema importante, un tema apasionante. ¿Qué era la locura? La pregunta por la locura, que es la pregunta por lo que no es normal, por todo aquello que se sale de lo conocido, de lo sabido. Entonces, cuando surgió el elogio de la locura en el Renacimiento, había también como la búsqueda, así como estaban buscando conocer el mundo, estaban buscando también
conocer esas otras lógicas, esas otras miradas sobre la conducta. Y entonces, así como recordamos la locura de Aquiles, recordamos otra locura, que es también, así como hablamos de la cólera de Aquiles, también hablamos de la furia de Orlando. El Orlando Furioso había sido el último gran poema de esa época medieval y uno de los primeros del Renacimiento, y era otra vez también como el trastorno de la personalidad y de la conducta, se convierte en un gran tema poético. Pero esas dos grandes locuras, la locura de Aquiles y la locura de Orlando Furioso, que había perdido la razón, y entonces se preguntaron en su tiempo y se preguntan en el poema: si Orlando perdió la razón, ¿dónde habrá ido a parar la razón de Orlando? ¿Dónde habrá que buscar la razón de Orlando? Y en esos tiempos se acuñó la leyenda de que todo lo que se pierde en la tierra aparece en la luna. Todas las cosas que hemos perdido en el mundo aparecen en la luna, están guardadas en la luna. Eso es lo que hizo que cuando fueron a buscar la razón de Orlando, dijeron: hay que enviar a un jinete en un grifo a que vaya a la luna, a ver si encuentra en la luna la razón perdida de Orlando. Y uno de los episodios del Orlando Furioso es ese viaje maravilloso, ese viaje fantástico a buscar la razón de Orlando, que finalmente encuentran, por supuesto, en la luna, y que le traen de regreso en ese poema. Tanto la locura de Aquiles como la locura de Orlando y otras muchas locuras de la antigüedad presagiaban algunas de las locuras de la modernidad que fueron fundadoras de la literatura de nuestra época. Yo diría que las dos más importantes, que fueron contemporáneas, son la locura de Don Quijote y la locura de Hamlet. La locura de Hamlet nunca sabemos si es una locura fingida o si es una locura real. Polonio dice de una manera muy interesante, muy inquietante, muy moderna también, diría yo: está loco, pero hay método en su locura. Esa expresión shakespeariana que ya anuncia el discurso del método y que ya ahora anuncia el triunfo de la razón y al mismo tiempo las sospechas románticas sobre la razón, está loco, pero hay método en su locura, es una de las exclamaciones más brillantes e interesantes del Renacimiento. Y la locura de Don Quijote, que tampoco acabamos de saber nunca en qué consiste, qué clase de locura es, y todo lo que se escribe sobre la locura de Don Quijote siempre está rayando como con la extrema lucidez, con la extrema generosidad, con el extremo heroísmo. No es una locura, una sinrazón y un extravío en la demencia y en el absurdo. Toca el absurdo, se aproxima a la sinrazón, palpa la demencia, pero de repente salta de allí otra cosa, ¿no? Es también el Quijote, sin duda, un elogio de la locura, no una condena de la locura, sino la admisión de que en la locura puede haber también grandeza, nobleza, generosidad, abnegación, y que a lo mejor lo que iba a necesitar la humanidad y lo que empezó a intentar desde entonces fue la búsqueda de una locura salvadora frente a un montón de corduras establecidas que ya eran más bien como cepos en los que la civilización estaba atrapada. Todas estas que yo he llamado digresiones desde el comienzo para advertirles a ustedes que no es siguiendo el curso de un argumento lineal, sino tratando de tocar ciertos momentos, tienen su razón de ser en el hecho de que yo siento la labor literaria que he realizado, mis novelas sobre la conquista de América,
y otros libros que he escrito, tanto en verso como en prosa, que esas historias que surgieron en el Renacimiento y particularmente el Quijote no fueron invenciones europeas, sino fruto de ese gran encuentro de los mundos que ocurrió con la llegada de los europeos a América. Cuando se habla del Quijote siempre se dice con esa obra descomunal, con esa obra maravillosa, con esa obra tan entretenida, tan compleja, tan traviesa, tan fascinante, no solamente nació un gran personaje de la memoria humana, o unos personajes de la memoria humana, porque Don Quijote y Sancho Panza compiten en importancia y en trascendencia heroica y trágica y casi que mitológica. Nadie puede decir que el uno es más importante que el otro, que el uno es apenas el criado del otro, ¿no? Son los dos interlocutores de un diálogo admirable, de un diálogo casi que sobrenatural. Pero no es solamente el surgimiento de ese par de personajes que desde entonces nos acompañan como criaturas tutelares de nuestra memoria. Es también que con el Quijote nació un género nuevo, la novela moderna, que no es solamente un género más añadido a la historia de la literatura, sino el género que, como decía Marguerite Yourcenar, tiende a devorar a todos los otros y que se ha convertido en el género hegemónico de la época. Tal vez no debería ser así. Jorge Luis Borges luchaba porque la novela no fuera el género hegemónico de la época. Jorge Luis Borges se decía, pero es que el poema y el cuento siempre estuvieron con nosotros desde el principio, desde que estábamos allá alrededor del fuego, junto a esas cavernas. Son géneros antiquísimos, estuvieron con nosotros desde siempre. Es mejor que no los perdamos nunca. La oración, el canto, el poema, la plegaria y el cuento, el relato breve. Y ahora que llegó la novela, pareciera que esos géneros se eclipsan. Entonces Borges convirtió su obra en una trinchera de resistencia del cuento y del poema e incluso del ensayo frente a la amenaza fascinante, no una amenaza horrible, sino una amenaza fascinante de que la novela se apoderara de toda la literatura. Pues Borges libró ese combate. El Quijote fundó ese género. O sea, ocurrió allí algo más que inventar una novela, inventar un género que se apoderaría del mundo. O sea, el género de la modernidad es la novela y lo vemos nacer con el Quijote de Miguel de Cervantes. Nos preguntamos entonces, ya que decía yo hace un rato que las obras de los seres humanos no son caprichos de individuos, sino la voz profunda de las épocas, captada por una conciencia clarividente, lúcida. ¿Qué fue lo que hizo que naciera la novela como género? Que de esas novelas que conocemos de la antigüedad, esos bocetos de novelas que vienen desde el hermoso Daphnis y Chloe de Longo, por allá del siglo III, y de tantas otras obras en las que vemos bocetos y esquemas de lo que llegaría a ser la gran novela contemporánea, y de esas novelas de caballería que Don Quijote se la pasaba leyendo hasta que le sorbieron el seso, como dice él. Se pasaba, ¿no?, las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio, leyendo novelas hasta que se le alteró el cerebro o la razón, dice Cervantes. ¿Qué fue lo que hizo que naciera la novela? Y aquí quiero, por fin, parecer que caigo en el tema central de esta reflexión, que es el tema sobre la memoria y la narrativa. ¿Qué memoria fue la que hizo que surgiera esa urgente y enorme necesidad de narrar?
que se apoderó de Occidente a partir del Renacimiento y que no nos ha abandonado hasta hoy. El arte de la narrativa se convirtió en una necesidad de nuestra civilización, la necesidad de contar historias y de contar historias protagonizadas por un ser, por una individualidad y por una conciencia. Tal vez esa es la principal diferencia con la literatura anterior. La literatura anterior no estaba hecha de individuos cambiantes y complejos y singulares, sino de una suerte de arquetipos. Los héroes eran una suerte de seres arquetípicos, las categorías parecían ser más visibles, estaban los oficios más que exactamente los seres humanos o los grandes paladines. No llegaban a configurar una psicología compleja a la que se rastrea como en la novela moderna. ¿Qué fue lo que hizo? Es la pregunta, que surgiera la novela. ¿Y por qué fue precisamente España la sociedad que creó, que encontró al menos en su camino la novela moderna? Habría sido tal vez más fácil que una sociedad tan literaria como la sociedad francesa, o tan gárrula, tan expresiva verbalmente como la sociedad italiana, o incluso tan capaz de debate y de elocuencia en el debate como la sociedad inglesa, los que hubieran engendrado la novela. No me atrevo a decir que Alemania, no veo que tan fácil hubiera podido ser Alemania la que engendrara la novela moderna, aunque después, como suele pasar con Alemania, Alemania intentó llevar al extremo la novela. Alemania tiene esa capacidad de no haber formado parte de las fuerzas que engendraron la cultura occidental, pero de haber intentado llevar al extremo todas las cosas de la cultura occidental. Eso marca un destino muy singular de la sociedad alemana. Por ejemplo, Alemania no tuvo que ver con la génesis del cristianismo, pero después convirtió la Biblia en el libro alemán a través de Lutero. Es decir, no fue simplemente traducir un libro más. La Biblia traducida por Lutero se convirtió en el alma literaria de Alemania. Alemania no engendró la idea del reino ni del imperio, pero convirtió la idea del imperio romano en el Reich germánico. Hay como una tentación de absoluto cuando los alemanes toman los elementos de la civilización y tratan de extremarlos, y por supuesto con la novela también Alemania lo hizo. También Alemania ha tratado de hacer, digámoslo de esa manera, la novela absoluta. Pero ¿qué hizo que España engendrara la novela? ¿Qué hizo que España fuera la primera sociedad que sintió el irreprimible deseo de narrar después de que se salió de las, no digamos tinieblas, pero sí de las sombras polícromas de la Edad Media? Y yo pienso que fue el descubrimiento de América. Yo siento que España tal vez no habría escrito el Quijote si no hubiera vivido durante el siglo inmediatamente anterior a la escritura del Quijote una aventura tan delirante de caballeros perdidos en mundos fantásticos, buscando todo lo que se les había perdido, así como Orlando andaba, como la gente andaba buscando la razón de Orlando en la luna. Después de que España encontró América, decidió que todo lo que se le había perdido en la historia estaba en América. Los gigantes, los enanos, los dragones, la fuente de la eterna juventud, las amazonas, las sirenas, todo lo que la imaginación y la fantasía europea había acuñado y concebido durante siglos,
de repente encontraron un mundo donde situar todo eso, donde buscar todo eso. Y entonces la búsqueda de esos conquistadores en América fue una búsqueda muy compleja, y es lo que hace que precisamente no podamos nosotros simplemente resumir la aventura de la conquista de América en la idea de un genocidio, en la idea de una mera profanación. España logró, y fue precisamente en una obra como El Quijote, mostrar que también la aventura española no era solo una aventura de codicia, no era solo una aventura de saqueo, no era solo una aventura de arrasamiento, aunque todo eso hubo, aunque hubo crímenes, aunque hubo genocidios, aunque hubo tormentos, aunque hubo arrasamientos, aunque hubo crueldades sin número, hubo, sin embargo, además de eso, abnegación, curiosidad, delirio, locura, misticismo, fe en la magia, búsqueda de lo imposible, búsqueda de lo desconocido. Y creo que eso es lo que hace que la conquista de América, la ocupación de América, la colonización de América, nosotros, inclusive más que los propios españoles, tengamos que aprender a mirarla en su complejidad, para que no nos agotemos en algo que se volvió muy repetitivo y muy trágico de nuestra cultura, que empezáramos a mirar en blanco y negro todo y a decir esto fue solamente un crimen terrible de unos invasores sobre unos pueblos que fueron martirizados, expoliados y destruidos, o que dijéramos esto fue solamente la saga y la hazaña de unos civilizadores arrasando mundos bárbaros. No, así no podemos llegar realmente ni a una comprensión de lo que somos como culturas y como civilización, ni a una valoración verdadera no solo de nuestra memoria histórica, sino de nuestra propia condición humana. A partir de la modernidad, Baudelaire formuló aquella famosa estrofa de su poema de nombre bíblico: yo soy la herida y el cuchillo, la bofetada y la mejilla, yo soy los miembros y la rueda, soy el verdugo y soy la víctima. La España medieval no habría sido capaz de engendrar un personaje como el Quijote y como Sancho Panza. Tuvo que ocurrir un hecho histórico de una magnitud tremenda que abrió una posibilidad inmensa y que hizo que fuera precisamente España la que había descubierto, la que se había atrevido a cruzar el Atlántico, la que se había atrevido a buscar esa otra cara desconocida, la cara oculta de la tierra, y que había vivido también esa aventura al mismo tiempo despiadada, pero al mismo tiempo de una abnegación y de una capacidad de resistencia y de una capacidad de sufrimiento que difícilmente otros pueblos tenían. No hay que olvidar que los alemanes también intentaron conquistar América y fueron derrotados por esa conquista muy temprano. La aventura de que los Belser y los Fugger intentaron enviando conquistadores españoles a las florestas de Venezuela fracasó en muy poco tiempo porque el alma alemana no estaba para esas para esos desvelos, para esas mortificaciones, para esas búsquedas, ni para esas crueldades tampoco. España fue pues el país el mundo que concibió y que fue capaz de ejecutar esa tarea. Pero tampoco hay que olvidar otra cosa, que creo que también para nosotros es importante. En ese entonces España no era la península ibérica. Nosotros éramos España. El imperio español era todo esto. Por supuesto que más que el resto del continente, en un momento Santo Domingo era el centro de gravedad de esa búsqueda, de esa exploración, de esa conquista. Yo recuerdo que en algún momento
Nosotros, los que hoy somos colombianos, estábamos bajo la tutela de Santo Domingo y bajo la luz en términos de justicia, en términos de lenguaje, en términos de organización social que llegaba desde la Real Audiencia de Santo Domingo, y sobre eso exploré yo algunas cosas en estas novelas que escribí. Bueno, Don Quijote es el hombre que ve al mismo tiempo lo que está afuera y lo que está adentro. Uno nunca sabe qué está describiendo él, si lo que ve en el mundo o lo que tiene en su mente y que él proyecta al mundo. Por allá pasan unos rebaños de carneros que vienen levantando polvaredas en la distancia y él ve unos ejércitos y no solamente los ve, sino que los describe con una minuciosidad que es hilarante. Uno se muere de la risa de ver con qué seguridad describe este rebaño de carneros y muestra los estandartes, los príncipes, los jefes, los gigantes, ¿no? las armas, los trajes. Esa capacidad de ver al mismo tiempo lo que está dentro y lo que está afuera es un rasgo de la modernidad, una teoría de la locura distinta de la locura como se la concebía en otros tiempos. Así que Don Quijote es un personaje fronterizo de muchas cosas, está resumiendo muchas, y una de ellas es que un día todas esas novelas de caballería que Europa se había complacido en hacer, le sorbieron el seso a un hombre, le embrujaron la mente a un lector y él quiso convertirse en los héroes que había leído. Lo que estaba surgiendo allí era también la modernidad en el sentido de que acababa de inventarse la imprenta. Por fin había la posibilidad de bibliotecas personales. Antes solo había las bibliotecas de los monasterios, las bibliotecas las tenía la iglesia, no había bibliotecas personales. El que quería tener una biblioteca personal tenía que aprendérsela de memoria para poder andar con ella. Y yo creo que cuando Dante viajaba por Europa escribiendo su poema La Divina Comedia, no podía andar con sus libros, entonces se sabía los 100 libros que necesitaba saberse para ser un letrado y para dialogar con todo ello. Y Don Quijote pues es ese personaje que surge de la invención de la imprenta, de la invención de la biblioteca personal, el hombre que se devora una biblioteca hasta el momento en que, para usar una frase bíblica, el verbo se hace carne. Todo ese verbo que él había absorbido, que había interiorizado, empieza a exigir de él que sea un guerrero, que sea un héroe, que sea un caballero. Y siempre me llamó la atención ver en las crónicas que los conquistadores, buena parte de los conquistadores que llegaron aquí, eran todos grandes lectores de novelas de caballería. Todos venían de ser Quijotes, de haberse embrujado leyendo todos esos libros, y ahora que se aparecía un mundo nuevo, había que venir a ejercer a vivir esa aventura. Entonces, la locura de los libros es muy interesante, porque a partir de ese momento los libros dejaron de ser solamente como la memoria del pasado, el testimonio de lo que había hecho la humanidad, y empezaron a ser inspiradores de lo que la humanidad quería hacer. Ese cambio de perfil de los libros marca también el tono y el estilo de la modernidad. Se necesitaba ese lector autónomo, caprichoso y original, que no lee para venerar lo leído, sino para convertirse en lo leído. Así como Borges ha dicho que el que lee a Shakespeare es literalmente Shakespeare. Don Quijote sí que lo creyó. El verbo se hizo carne y ya Don Quijote entonces está viviendo la gran aventura de la modernidad, que es la aventura
del alma es cindida cuando Don Quijote decide salir por primera vez a ejercer la caballería. Es muy curioso, pero él no es solamente el que sale, sino que empieza al mismo tiempo que sale a hacer el relato. Es muy simpático ese momento. La primera salida de Don Quijote es Don Quijote no solamente cabalgando por los llanos alrededor de su casa, sino diciendo él mismo lo que va a decir el historiador del futuro sobre su viaje. Apenas alzaba el rubicundo Apolo sus rayos, cuando el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha tomó hondo su cargo, ¿no? Entonces es muy curioso que el personaje es también el narrador de su propia historia. No sabe si va a ser narrador o si va a ser héroe, y como la aventura de Don Quijote es en gran medida una aventura verbal. En eso consiste la locura también. Le he oído decir a varios escritores que cuando Don Quijote se devuelve a buscar a un escudero, porque ¿qué es un caballero sino un escudero? Es también porque Don Quijote sabe que su aventura va a ser fundamentalmente una aventura verbal y necesita un interlocutor, necesita con quién hablar. Porque todas las hazañas de Don Quijote consisten en que uno ve lo que Don Quijote está viendo y al mismo tiempo lo que está viendo Sancho, y entonces contrasta la imaginación tremenda del uno con el realismo tremendo del otro, y de ese contraste brota no solo lo que de humorístico tienen los episodios, sino también lo que de trágico tienen. Entonces es la acción y la conciencia de la acción al mismo tiempo. Es el deseo del relato por convertirse en un hecho y al mismo tiempo el deseo del hecho por convertirse en un relato. Esa aventura de España por América muy pronto empezó a tener una necesidad de ser narrada, que hace, y esto es muy importante para la valoración de lo que fue la conquista, que detrás de la cabalgata de los hombres sedientos de oro y sedientos de riqueza que atropellaban todo lo que encontraban, hubo una cabalgata más silenciosa y mucho más fecunda, que fue la de los cronistas. Aquí también, no muy lejos de aquí, está la casa de Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue el maestro de los cronistas de Indias, y que aprendió mucho del arte de narrar de sus amigos italianos, sobre todo de Pietro Bembo, que había sido el gran defensor de que las historias de aquella época ya no se contaran en el latín de los príncipes y de los eclesiásticos, sino en la lengua que se hablaba en las cocinas y en los corrales, y que fue lo que permitió que cuando surgió la crónica americana no hiciéramos crónicas en latín, porque no fueron letrados los que las hicieron, sino que eran soldados que querían hablar en la lengua de las calles, y en la lengua de los corrales, y en la lengua de los cuarteles, y que tuvieron que improvisar en sí mismos a los escritores que iban a narrar esa historia. La inmensa sed de narrar, uno puede rastrearla. Yo, por ejemplo, he tratado de rastrearla en detalle en la obra de ese ser increíble que fue Juan de Castellanos, que dejó el poema más extenso de la lengua castellana, Las elegías de varones ilustres de Indias, que es el libro y que es el poema que fundó la literatura de por lo menos 10 de nuestras naciones. Fundó la literatura de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de Ecuador, de Trinidad, de República Dominicana, de Cuba, de Panamá. Es nuestro Homero. Yo me atrevo a decir que Juan de Castellanos es nuestro Homero, y no el Homero de un país, el Homero de una región muy amplia, y esa minuciosidad con que lo contó todo a mí siempre me fascina, me deslumbra, y me parece que también hay tantos temas sobre los que uno podría reflexionar y discutir cuando nos planteamos un panorama tan vasto como este.
Uno de ellos es que para que la historia de Troya llegara hasta Homero y se convirtiera en un poema, pasaron 3 siglos. Pero para que la historia de la conquista se convirtiera en un poema, solo pasaron unas décadas. La necesidad de narrar se había vuelto cada vez más urgente y no dejaba de ser abarcadora. Y es muy importante ver cómo se dio esta aventura del lenguaje, porque una de las muchas cosas que hay que explicar aquí es por qué la lengua española, la lengua castellana, permaneció en América. No basta una ocupación militar para que una lengua permanezca en un territorio. Los árabes estuvieron 7 siglos en España y España no terminó hablando árabe. No basta una ocupación militar. Y si la conquista de América se hubiera limitado a ser una ocupación militar, ese genocidio del que hablamos, seguramente la lengua no habría sido sembrada con tanta eficacia en un mundo tantas veces más grande que España y varias veces más grande que Europa, como es este mundo latinoamericano. Entonces, ¿qué hizo que la lengua permaneciera? No fueron los que llegaron a saquear, ni a llevarse el oro, ni a esclavizar a los indígenas, ni a esclavizar a los africanos, ni a traficar. Hubo una labor del lenguaje inmensa, poderosísima. Y yo, Juan de Castellanos, he tratado de rastrearla. Yo escribí un libro que se llama Las Auroras de Sangre, para tratar de hacer una lectura detallada de ese poema que Juan de Castellanos escribió durante 40 años, allá sentado en un escritorio de Villa de Leyva, contando todo lo que había visto en sus años de conquista y todo lo que había conversado con los grandes jefes, y contando en ese poema casi infinito cómo fue la conquista de Borinquen por Ponce de León, y cómo fue la conquista de Santo Domingo, y cómo fue la conquista, la historia de Enriquillo, por ejemplo. El primero que la contó fue Juan de Castellanos en sus octavas reales, y cómo fue la conquista de Cuba, y cómo fue la conquista de Jamaica por Garay, y de Trinidad por Hortal y por Cedeño, y cómo avanzaron los conquistadores alemanes por el territorio de Venezuela y del Valle de Upar, y cómo avanzó Pedro de Heredia desde Cartagena por el Sinú, y cómo avanzó Gonzalo Jiménez de Quesada desde la Guajira colombiana por el río Magdalena hasta la sabana de Bogotá, y cómo avanzó por el sur Sebastián de Belalcázar desde Lima y desde Quito, fundando Cali y Popayán, y entonces va cubriendo el territorio, avanzando, acompañando las conquistas de todos estos personajes, con una necesidad de narrar que era muy del Renacimiento que estaba sintiendo el efecto de este ensancharse del mundo y de completar la imagen del mundo, que estaba necesitando un relato nuevo y un relato muy minucioso, y ese es el que vivimos entonces. Y yo siento que fue de eso, del amor con que los cronistas narraron este territorio, del amor con que los cronistas lo miraron, esa capacidad ya no de ver solamente lo que España estaba haciendo en América, sino estos ríos, estas montañas, estas ceibas, estos pájaros, la fauna de esta naturaleza tan distinta de la naturaleza europea. Baste decir que en Europa hay 30.000 variedades de plantas, y en la América equinoccial hay 100.000 variedades de plantas, para entender cómo era de enorme y de diverso lo que iban encontrando comparado con lo que habían visto y con lo que había visto la lengua española y la lengua latina en Europa. Los pájaros que pudo nombrar la lengua latina son muy pocos al lado de los pájaros que había que nombrar en América. ¿Cómo hacer para nombrar eso? Juan de Castellanos vivió una agonía tratando de utilizar la lengua castellana, una lengua tan madura que ya estaba en vísperas de escribir el Quijote, para nombrar un mundo para el que la lengua no tenía palabras.
no tenía palabras ni para los pájaros, ni para los árboles, ni para los climas, ni para los pueblos nativos, ni para sus costumbres, ni para sus regiones. Entonces Juan de Castellanos, como lo hicieron otros cronistas, pero él por primera vez en poema, tomó prestadas palabras de las lenguas indígenas del Caribe y de los Andes para llamar todo lo que no tenía nombre en castellano. Y entonces su poema empezó a llenarse de guanábanas y de bohíos y de canoas y de anacondas y de jaguares y de caimitos y de caimanes. Y cuando el poema llegó a Europa nadie entendió nada. Todavía en el siglo XIX, don Marcelino Menéndez Pelayo, gran lector, leyó el poema de Juan de Castellanos y dijo: esto no es un poema, esto no es poesía, esto es un galimatías espantoso, esto es una canoa, guanábana, iguana, caimito, bohío, caimán, tiburón, huracán. Es todo esto, todas esas palabras del taíno y del náhuatl y del chibcha que estos poetas y estos cronistas iban incorporando a la lengua, espantaron a Europa, y Marcelino Menéndez Pelayo todavía en el siglo XIX dijo: esas palabras bárbaras y exóticas afean la sonoridad clásica de la lengua, o sea que esto no es un poema sino un engendro monstruoso. Y les tocó ver como un engendro monstruoso lo que ellos mismos habían hecho: el mestizaje de la lengua, la ocupación de un territorio, pero también la posibilidad, que solo así estaban haciendo, de que la lengua se aclimatara a este nuevo mundo, aprendiera a alimentarse de la savia del mundo americano, aprendiera a nombrar verdaderamente este mundo. Y entonces esa necesidad del relato se enfrentó aquí a un desafío nuevo. No era simplemente la necesidad de España de contar su Edad Media con una lengua que había nacido allí y que había ido acompañando todos esos procesos de población y de ocupación. O como cuando las lenguas tienen la característica de que crecieron con los pueblos. La lengua griega creció con el mundo griego, traía signos, traía letras tomadas del alfabeto fenicio y letras que venían del mundo indoeuropeo. Lo cierto es que esas lenguas fueron creciendo con sus pueblos, fueron complejizándose con la historia de sus pueblos. El latín fue naciendo en ese mundo italiano y fue extendiéndose por el Mediterráneo. Entonces las lenguas crecían con los pueblos, maduraban con ellos, acompañaban sus búsquedas, sus aprendizajes, sus tragedias. No son muchos los casos en que una lengua llega ya madura a un territorio que no se le parece y empieza a tratar de vivir la agonía de nombrar ese mundo y de ser la lengua que exprese ese mundo. A mí me gusta recordar los versos de un poeta africano: sienten ustedes este sufrimiento y esta desesperación que no tiene igual, de domesticar con palabras de Francia este corazón que me dio el Senegal. Y me he dicho cuántas veces un poeta americano, un escritor americano no sintió lo mismo. Qué desesperación, qué dificultad domesticar con palabras que vienen de un mundo tan distinto como el europeo este corazón que nos dio a América y esta naturaleza que es el mundo americano. Bueno, todas esas necesidades, la novela de Cervantes se agote solamente en la conciencia de América, pero con la novela, con el surgimiento de la novela como género, lo que brota es una nueva conciencia de estar en el mundo, una nueva conciencia de los individuos y de la aventura de los individuos, del modo como la aventura cambia el alma del ser que la vive. Los personajes de las novelas medievales o de las leyendas medievales no cambiaban, el mundo no los cambiaba, como eran, como empieza la historia, así lo termina, solamente viven unas aventuras. Pero la novela moderna acompaña las metamorfosis de la conciencia y los efectos que el mundo va obrando sobre nuestro ser y sobre nuestra vida. Entonces, he querido hacer este rastreo así un poco panorámico y desordenado para
sugerir esa reflexión de cómo la gran necesidad de la narración que fundó la novela moderna, en la que todavía estamos inmersos, tuvo buena parte de su origen en ese hallazgo de un mundo nuevo, en ese hallazgo de un mundo desconocido que fundó la conquista, el descubrimiento y la conquista. En esa época no solo nació la novela, nacieron las utopías. ¿Qué le dio a América a Europa? La idea de la utopía, la idea del buen salvaje, la idea de las tierras exóticas, la idea de las ciudades fantásticas que se fueron apoderando del Renacimiento, las dudas y las ideas que trajeron la modernidad, hasta llegar a las preguntas que movieron a la Ilustración. La memoria encontró el rumbo de una nueva narrativa a partir de entonces, y en ella florecieron por igual los realismos y las fantasías, las literaturas realistas y las literaturas fantásticas, y América ya nunca fue indigna de ambas cosas. En América se ha desarrollado un gran arte realista, un gran arte muy interesado en copiar la realidad, en atrapar la realidad, en rastrear sus meandros y sus minucias, y también una gran literatura fantástica. Ya uno puede ver una novela como La vorágine de José Eustacio Rivera, que trata de atrapar la selva y convertirla en lenguaje, con todo su abigarramiento, con toda su complejidad, con todo su misterio, su peligro, y también obras como las de Cortázar o las de Borges, que exploran con libertad los reinos de la imaginación, de la fantasía, aunque por supuesto tampoco se apartan mucho, o tampoco se apartan definitivamente de su fuente, de la realidad en la que tienen hundidas sus raíces. Otro día tendremos la posibilidad de hablar de otros temas que esta reflexión sugiere. Uno de ellos que a mí cada vez me obsesiona más y sobre el que estoy tratando de pensar o de avanzar en una novela que estoy escribiendo sobre el viaje del Barón de Humboldt por América, que es cuál fue la participación de nuestro continente en la gestación, así como he hablado hoy de la manera como nuestro continente participó de la gestación de la modernidad y del Renacimiento mismo. ¿De qué manera participamos nosotros de la génesis del romanticismo, que es, digamos, el gran movimiento vital, artístico y literario de los últimos siglos en Occidente? Porque este caso de cómo una civilización de más de 3.000 años de antigüedad se encontró de pronto con un mundo virgen, riquísimo, asombroso, desconocido, eso no había ocurrido jamás. Cómo surgió al mismo tiempo una idea nueva del planeta, cómo surgió la idea del globo en la que después nos instalamos a vivir, cómo surgió la nueva imagen de la humanidad. Es uno de los temas que está allí, que es muy valioso pensar, pero entre tantos temas de nuestra historia y de la evolución de nuestro espíritu que no hemos pensado, está otro, y es cómo, así como se dio el traslado de unas lenguas ya riquísimas a un territorio desconocido, también se dio el olvido de las lenguas que durante miles de años habían nombrado ese mundo. Una lengua no se improvisa y un conocimiento del mundo no se improvisa tampoco. Muchos de los defectos y de las carencias que tiene nuestra civilización latinoamericana hoy nace de que quisimos interpretar el mundo en que vivimos casi que solo a través de las nociones que nos llegaron de ese mundo europeo, y olvidamos que aquí las lenguas americanas durante 20.000 años habían conocido, estudiado y descifrado este territorio.
y que esos mitos estaban llenos de sabiduría y que esas tradiciones y esos relatos existían también aquí, y muchas veces los dejamos de lado, los sepultamos, los borramos. Y así como se instaló entre nosotros un modelo mental sobre un mundo nuevo al que no correspondía plenamente, ese pasado que llegó de lejos, y ese es un tema fascinante de la interpretación de América que valdría la pena explorar, nos puso a vivir al mismo tiempo en una realidad, pero con un pie en lo fantasmal y en la nostalgia. Nuestras canciones estaban, por ejemplo, llenas de primaveras y otoños y veranos y inviernos, y de ruiseñores que aquí no existen, y de una nieve que era solamente la nostalgia de los que llegaron, o el tesoro de una fronda literaria que nos llegaba de muy lejos. Y aprendimos a vivir, pero eso no es tan malo tampoco, a medias en la realidad, a medias en la nostalgia, siempre necesitando más realidad de la que aceptábamos y más imaginación de la que necesitábamos. Nuestro mundo americano, por eso es tan proclive a la fantasía, y es tan proclive a la ironía, y es tan proclive a desconfiar de las palabras. Cuando uno visita España, uno siente que en España hay una fe muy profunda en las palabras. Las cosas son como son y se llaman como se llaman, ¿no? Y no hay jugueteos ni sospechas de que la palabra no nombre la cosa y de que el lenguaje no coincida con el mundo, mientras que para nosotros es muy fácil sentir que la realidad, el lenguaje como que flota un poquito por encima de la realidad sin acabar de arraigar en él, y que las convicciones no son tan extremas y somos una sociedad un poco más escéptica y un poco más desconfiada, y la ley misma no acaba de inscribirse en nuestro ser con la plenitud con que se inscribe en otras sociedades, en las que la ley es una cosa indudable, indiscutible, y a la que todo el mundo se sujeta con plenitud. Entre nosotros no, hay más elasticidad mental y moral, sin duda, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cuando las sociedades son responsables y los estados son éticos y los gobiernos son firmes, lógicos, y saben administrar con probidad la ley, es muy bueno creer en las palabras, es muy bueno creer en las instituciones, es muy bueno creer en la ley. Pero cuando la ley hace trampa, cuando la sociedad miente, cuando el poder engaña, es bueno tener esa elasticidad mental y desconfiar y sentir que de pronto no todo lo que está aureolado de sacralidad es en sí mismo respetable y perfecto. Somos culturas nuevas con una memoria de siglos, países recién creados que al mismo tiempo son herederos de hondas tradiciones y de hondas supersticiones, pero también somos un mundo antiguo con símbolos y con ideas nuevas. Muchas veces tenemos el cuerpo aquí y el alma lejos, y nuestra necesidad de narrar, que ha sido muy grande, América ha sido muy narradora, a nosotros nos hizo una narración. Nosotros, el haber tenido que domar esa lengua, el haber tenido que luchar con ella, el haber tenido que volverla un instrumento hábil para nuestra sensibilidad y para nuestra imaginación, hizo que nuestra necesidad del relato fuera tal vez más fuerte que en otros países. Es extraño que aquí no hayamos logrado que cunda el culto de la lectura, porque es muy necesario. Nuestros pueblos necesitan más de la lectura inclusive que otros pueblos. Pero el hecho de que no seamos grandes lectores no significa que no tengamos una relación muy rica y muy compleja con el relato y con la narración, porque los libros no solo son los libros impresos.
Durante milenios la humanidad tuvo libros que nadie había impreso porque o no habían inventado el papel o no habían inventado la escritura, y sin embargo los libros existían. La tradición oral entre nosotros siempre fue muy importante y muy grande. La capacidad de narrar fue muy grande también. Nuestra compleja memoria exigía una narración compleja y la sigue exigiendo. No solo tenemos que dialogar con los fantasmas remotos, con lo que llegó de lejos, sino que también nos toca dialogar con los fantasmas cercanos, que también tenemos por ahí guardados y escondidos, con los que no acabamos de reconciliarnos. En Colombia, por ejemplo, acabamos de descubrir un sitio que se llama Chiribiquete, donde hay unas paredes gigantescas llenas de dibujos milenarios, que algunos dicen que tienen 20.000 años, y eso está como conmocionando nuestra propia cronología. No sabemos, entonces nos dijeron que llegamos hace 10.000 o 12.000 años del Asia, y resulta que ya en el corazón de esas selvas hay unos frescos abundantísimos, llenos de cosmovisiones, que tienen 20.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa cronología y qué narrativas va a reclamar de nosotros? Nuestra piel de jaguar, como en el cuento de Jorge Luis Borges, la escritura del Dios, está constelada por esas escrituras divinas, antiguas. Y ahora, cuando parece que nos amenazara el apocalipsis y que todos estuviéramos al borde del apocalipsis con todo este cambio climático y con todas estas conmociones históricas, hay algo en nosotros que siente que todavía estamos por descubrir el Génesis, que hay algo del origen que todavía tenemos que descifrar, de manera que el Génesis sigue amenazado por el apocalipsis, pero el apocalipsis también podría ser conjurado por el Génesis, por un reencuentro con la naturaleza y con el mundo al que pertenecemos. Hay muchas lenguas llenas de memoria que esperan nuestras preguntas. Yo recuerdo un poema de Robert Frost sobre los Estados Unidos, que también es conveniente para nosotros. Ellos encontraron la manera de interpretar su mundo, y en ese poema él lo dijo muy bien. Él dijo: esta tierra fue nuestra antes de ser nosotros de esta tierra. Fue nuestra más de un siglo antes de convertirnos en su gente. Fue nuestra en Massachusetts, en Virginia, pero éramos colonos de Inglaterra, poseyendo unas cosas que aún no nos poseían, poseídos de aquello que ya no poseíamos. Algo que nos negábamos a dar gastaba nuestra fuerza, hasta entender que ese algo fuimos nosotros mismos, que no nos entregábamos al suelo en que vivíamos, y desde aquel momento fue nuestra salvación el entregarnos. Nos dimos plenamente tal como éramos. Esa hazaña de darse fue como hazañas múltiples de guerra. A esta tierra, mirando vagamente al oeste, pero aún sin historia, sin arte, sin refuerzos, tal como era entonces, y ya con todo aquello que seguía. Tanto en el norte como en el centro, como en el sur, la poesía sigue siendo un instrumento para descifrarnos y para tratar de descifrar el misterioso mundo al que pertenecemos. Muchas gracias.